Bienvenidos a mi canal Aula en Casa. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Vamos a dar inicio a una nueva semana. Espero estés preparado. Pon atención a tu pantalla. Vamos a conocer un nuevo sonido. Estas letras juntas suenan drrr. Si juntamos drrr con la A, ¿cómo dice? Dra. Muy bien. Y si juntamos drrr con la O, ¿cómo dice? Dro. Y si juntamos drrr con la U, ¿cómo dice? Dru. Muy bien. Y si juntamos drrr con la I, ¿cómo dice? Dri. Y por último, si juntamos drrr con la E, ¿cómo dice? Dre. Muy bien. Ahora vamos a repasar nuestros sonidos. Dra, dro, dru, dri, dre. Perfecto. Toma tu cuaderno. Vamos a escribir la fecha. ¿Qué día es hoy si ayer fue domingo? Lunes, muy bien. Vamos a escribir lunes, de preferencia la mayúscula con color rojo. Lunes. Bien fácil, ¿verdad? Tú ya conoces todas estas letritas. Lunes. Y si ayer estuvimos a 20, hoy ya ¿cómo estamos? A 21. Muy bien, dejamos nuestro espacio y escribimos 21. ¿De qué mes? Muy bien. De febrero. Febrero. ¿De qué año? Del. Muy bien. 2022. ¿Ya terminaron? Porque esto está muy fácil, ya conoces todas las letritas, ¿verdad? Ya todos tienen su manita arriba. Muy bien. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Aquí tenemos las palabras que empiezan o que contienen más bien la sílaba dra, dru, dri, dre, dro. Vamos a ver cada una de ellas y tú me vas a ir diciendo qué sílaba es la que contiene la palabra. Palabra número 1 dice cilindro. ¿Qué vamos a remarcar con rojo? Dro. Muy bien. A ver, le pasamos nuestro color rojo a la sílaba dro. Debe de quedar bonito, ¿eh? Acuérdate que ya el cuadro te está ayudando a que hagas tu letra muy bonita. Seguimos abajo. Dice madre. ¿Qué sílaba vamos a remarcar con color rojo? Dre. Muy bien. A ver. Dre. Madre contiene la sílaba dre. Perfecto. El dibujito de abajo es un dragón. Muy bien, con acento en la O, ¿verdad? Dragón, ¿qué sílaba contiene de la que estamos estudiando el día de hoy? Dra. Perfecto. A ver. Dra. Estás muy atento, me estás contestando muy rápido. Muy bien. Dragón. El dibujito de abajo es un dron. Muy bien. ¿Qué sílaba vamos a remarcar con rojo? Dron. Perfecto. No te debes de tardar mucho porque está bien facilito lo que estamos haciendo. Dron. Atento que estás. La última palabra dice Andrea. Es el nombre propio de la muchacha, ¿verdad? Andrea, ¿qué sílaba vamos a pasarle nuestro color rojo? Dre. Muy bien. A ver, busquen dónde dice dre y pasemos nuestro color rojo a la sílaba dre. Dre. Seguimos enfrente. Taladro. ¿Qué sílaba le vamos a pasar nuestro color rojo?
Dro, perfecto. Busca la sílaba dro. Trata de no copiarme. Trata de hacerlo solito, solita, para que vayas practicando tu lectura. Abajo es una piedra. Muy bien, aquí dice piedra. ¿Qué sílaba tenemos que remarcar con rojo de la que estamos estudiando el día de hoy? Dra, muy bien. Le pasamos nuestro color rojo a la sílaba dra. Perfecto. Piedra. Abajo dice padrino. Muy bien, aquí está el padrino, ¿verdad? ¿Qué sílaba vamos a pasarle nuestro color rojo? Muy bien, la sílaba dri. A ver, traten de no copiarme, háganlo solitos. Si te cuesta un poco de trabajo, entonces sí, cópiame. Dri. El de abajo es un cocodrilo, muy bien. A ver, ¿qué sílaba en cocodrilo vamos a pasarle nuestro color rojo? Dri, perfecto. Busca la sílaba dri. Ya la vimos hace rato en nuestra pantalla, ¿verdad? A ver, estuviste muy atento, lo vas a hacer muy bien. Dri. Y por último, este dibujito representa el drenaje. ¿Qué sílaba vamos a marcar con rojo en drenaje? Dre. Muy bien. Busca la sílaba dre y pasémosle nuestro color rojo. Ahora vamos a repasar las sílabas que remarcamos con color rojo. A ver, empezamos. Primero tú y luego yo. Empieza. Dro, dre, dra, dro, dre, dro, dra, dri, dri, dre. Muy bien. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. En este ejercicio vamos a escribir los nombres de los dibujitos. Tú lo vas a hacer adentro del rectangulito, yo lo voy a hacer aquí en el pizarrón para que después compares si lo hiciste correctamente. Puedes ponerle pausa al video y si te cuesta trabajo, vamos a hacerlo juntos. Este dibujito representa ajedrez, el juego, ¿verdad? Este otro es un dragón, muy bien. Este es un taladro, una escuadra y por último un cocodrilo. A ver, trata en tu casita de escribir las palabras tú solito o solita. Y si no, vamos a hacerlo juntos. Escribamos aquí ajedrez. A ver, ajedrez. Con la del cansado, el señor cansado. La sílaba dre, la que estamos conociendo el día de hoy. Y termina con la del zapato. Ajedrez. No lleva acento en ningún lado. Muy bien, ¿ya terminaron? Perfecto. Siguiente dibujito dijimos que era un dragón. A ver, vamos a escribir adentro del rectangulito la palabra dragón. Esta palabrita sí lleva acento en la O. Dragón. ¿Ya te quedó así? Muy bien. Dragón. Siguiente dibujito es un taladro. Muy bien. Aquí adentro del rectangulito escribimos taladro. A ver. Taladro. Taladro. Dro. Acuérdate, taladro. Es con la de las cosquillitas, ¿verdad? Taladro. Y llevamos ajedrez, dragón, taladro. Siguiente dibujito es una, ¿qué les dije? Escuadra, muy bien. Vamos a escribir la palabra escuadra adentro del rectangulito ustedes. Escuadra. ¿Ya te quedó así? Escuadra.
Y por último, cocodrilo. Muy bien, aquí vamos a escribir cocodrilo. A ver, cocodrilo. Y ya nos quedó así. Y ahora, compárale y tú vele si no te faltó alguna letrita, algún acentito, que hayas hecho una letrita, cambiado una letra por otra, pero si lo hiciste así, le borras lo que tuviste mal y lo corriges bien. ¿Y cómo quedó? Ajedrez, dragón, taladro, escuadra, cocodrilo. ¿Han terminado? ¡Perfecto! Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Este ejercicio ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Voy a leerles la lecturita y después vamos a contestar las preguntas. Pon mucha atención. Pedro el dragón asiste todos los días a la escuela. Le gusta la clase de ajedrez. Uno de sus mejores amigos es Adrián el cocodrilo. A Pedro le gusta madrugar para que su madre lo lleve a tiempo. Todos los días lee libros de misterio. Su favorito es el de Drácula. Al final del día, su padre va por él para llevarlo a casa. Ahora vamos a contestar las preguntitas que están en la parte de abajo. Tú lo vas a contestar encima de la rayita, yo lo voy a hacer en el pizarrón. ¿Listos? El número 1 dice, ¿qué clase le gusta a Pedro? Muy bien, la de ajedrez, ¿verdad? Vamos a escribir en la rayita que tiene ahí enfrente eso que me acaban de decir. Empezando con mayúscula, porque recuerden que después de punto se inicia con mayúscula, de preferencia con rojo. La de ajedrez. Muy bien. Con la del señor cansado. Y recuerda que termina con la del zapato. La de ajedrez. ¿Ya terminaste? Muy bien. Ahora coloca tu dedito en el número 2. Dice, ¿quién es su mejor amigo? A ver, díganme, ¿quién es el mejor amigo de Pedro el dragón? ¡Perfecto! Adrián el cocodrilo. En el número 2 vamos a escribir eso que me dijeron. Recuerda que si no te alcanza aquí en la rayita, puedes continuar en la parte blanca que está en medio entre el 2 y el 3, sin mayor problema. Entonces, me dijeron, Adrián, mayúscula con rojo, aparte de que es nombre propio, ¿verdad? Adrián, con acento en la última A, muy bien. Adrián, el cocodrilo, cocodrilo. ¿Ya te quedó así? Adrián, el cocodrilo es el mejor amigo de Pedro el dragón. Muy bien. Coloca tu dedito en el número 3. Dice, ¿quién lo lleva a la escuela? ¿Quién lleva a la escuela a Pedro el dragón? Su madre. Muy bien, así dice la lecturita, ¿verdad? Entonces, en el número 3 vamos a escribir eso. Con rojo la mayúscula, porque después de punto va mayúscula, recuérdalo. Su madre. Estamos viendo la sílaba, acuérdate. Dru, dri, dre, dro, dra. Su madre. ¿Ya te quedó así? Bien cortito, ¿verdad? Bien facilito. Muy bien. Y la última pregunta dice, ¿cuál es
¿Su libro favorito? Drácula, muy bien, aquí está escrito entre esas rayitas que se llaman comillas. Eso vamos a responder en el número 4. Ustedes en la rayita hacemos las comillas, son 2 rayitas inclinadas y con mayúscula está, ¿verdad? Porque así se llama el libro. Drácula. Dra con acento en la primera A. Drácula. Y otras 2 rayitas inclinadas, chiquitas, y ahí termina nuestra respuesta. ¿Ya les quedó así? Muy bien. No olvides iluminar los dibujos al final de la clase. Toma tu cuaderno de cuadro. Vamos a cantar la canción del sapito. Salta, sapito, salta otra vez. 1, 2, 3. 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 Y así continúale hasta que termines tu orilla. Hoy vamos a hacer la letra de las cosquillas. La letra D, que en el abecedario se llama D. A ver, toma el color que quieras o lo puedes hacer con lápiz. En el punto 2, 1, 2. Vamos a hacer la pancita de la letra. No tocas las esquinas. Y su manita la vamos a hacer del lado derecho desde el punto 1 y punto 2. ¿Ya te quedó así? Hacemos 2 puntitos y otra vez se llama D. Es la letra de las cosquillitas. Y su manita de arriba hacia abajo. 2 puntitos. Otra vez hacemos la pancita. Y su manita de arriba hacia abajo. 2 puntitos. Hacemos la pancita de la letra D. Y su manita de arriba abajo. Hacemos la pancita de la letra D. Y su manita del lado derecho de arriba abajo. La pancita en el punto de en medio, acuérdate. Y su manita ocupando el punto 1 y 2. 2 puntitos y así continúas hasta que termines tu renglón. Después vamos a hacer la mayúscula. Esta sí, de preferencia, hazla con color rojo. Es muy fácil. Vamos a utilizar el punto 1 y 2. Hacemos la rayita, punto 1 y punto 2. Y luego le vamos a hacer su pancita del tamaño de los 2 cuadros, ¿verdad? Te recuerdo que no llegues a la esquina. 2 puntitos. Los puntitos van en el punto 2 o punto del medio. A ver, otra vez. No te preocupes si no te sale a la primera. Ya te saldrá más adelante. Mucho mejor. Su pancita. 2 puntitos. Punto 1 y punto 2. Y hacemos la pancita. Esta es la mayúscula, D mayúscula. Y arriba hicimos la D minúscula. Está muy fácil, ¿verdad? Muy bien. Punto 1 y punto 2. Y le hacemos su pancita. 2 puntitos, punto 1 y punto 2. Y le hacemos su pancita. 2 puntitos. Y así continúale hasta que termines todo tu rengloncito. El siguiente rengloncito va a ser de la D minúscula. Puedes hacerlo con tu lápiz. Lo voy a hacer con el mismo color yo. En el punto 2, punto de en medio, 1, 2, vamos a hacer la pancita
bien redondita, lo más redondita que te quede. Y le hacemos su manita. Recuerda que es la letra D, se llama así, D. Es la de las cosquillitas, la pancita bien redondita. Y su manita, 2 puntitos. Y así continúas hasta que termines todo tu renglón. Y después abajo ya nada más faltaría un renglón de la D mayúscula. La persona que está contigo te debe de supervisar que lo hagas correctamente. Pon atención a tu pantalla. Vamos a leer nuestras palabras. Mezcla, Clemente, clavo, Clara, chicle, closet, Claudia, clases, triciclo, clave, bravo, abrigo, Brandon, lumbre, broma, brinca, brazo, bruja, brújula, abrir, ombligo, blanca, pueblo, Blas, blusa, mueble, tablero, cable, amable, bloques. Ahora repasemos nuestras sílabas trabadas. Dra, dre, dro, dri, dru. Bre, bri, bro, bra. Ble, bla, blu, bli, blo. Cra, cro, cre, cru, cri. Clo, cli, cla, cle, clu. Recuerda que en la cajita de descripción encontrarás todos los materiales y las lecturas. Deja en los comentarios el emoji de un dromedario. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. ¡Adiós!